En esta tercera clase de AutoCAD vamos a ver herramientas de precisión, comenzando con la referencia a rejilla con el F9, que esto lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a repasar en la clase de hoy. Veremos el bloqueo ortogonal, el rastreo polar, el bloqueo de ángulos, la referencia a objetos, la tecla Shift para hacer referencia a objetos, el rastreo de referencia a objetos y al final un repaso de las teclas de acceso directo. En la clase anterior vimos que con la tecla F9 podemos activar y desactivar la opción del snap. Y el snap lo que hace es bloquear nuestro movimiento con los comandos, de modo que solamente podemos utilizar puntos de esta rejilla o cuadrícula. Este funciona únicamente si tenemos algún comando activo. Por ejemplo, si queremos usar el comando de línea con la tecla L, entonces con el snap activado vemos como el movimiento del cursor se bloquea para ser utilizado únicamente en los vértices o puntos de esta cuadrícula. Si lo desactivo con F9, ya puedo moverme libremente para usar el comando en cualquier parte de la pantalla. Por ejemplo, si activo el snap, puedo dibujar líneas, en este caso, entre puntos de la cuadrícula. Si lo desactivo, puedo hacerlo libremente. Si yo tuviera el snap activado y quisiera hacer una línea a partir de ese punto final de esta recta que acabo de dibujar, no voy a poder acercarme a ese punto, ya que está el snap activado. Tengo que desactivarlo para poder encontrar este punto y seguir dibujando. Vimos también que con el comando ds se abre la ventana donde podemos configurar el snap y el grid. El espaciamiento del snap nos va a decir cada cuánto podremos mover el cursor cuando está el snap activado. Y el grid, que lo activamos y desactivamos con el F7, nos muestra o nos oculta la cuadrícula de fondo. En la ventana de Drafting Settings podemos configurar el espaciamiento de cada una de las líneas de esa rejilla. En este caso está cada 10 unidades. Esas unidades las controlamos por medio de las unidades que le definimos al proyecto con el comando UN que vimos al principio del curso. En este caso lo tenemos configurado en milímetros. Entonces, en la ventana TS estamos indicando que cada 10 milímetros va a haber una división y que cada 5 divisiones está la línea más gruesa. Lo recomendable es que el espaciamiento entre el snap y el grid sea el mismo, de modo que podamos aprovechar al máximo esta separación cuando queremos utilizar el snap. La siguiente función de precisión que vamos a ver es el bloqueo ortogonal. Ese se activa y desactiva con la tecla F8. Al presionarla, acá abajo en la barra de comandos vemos cómo se activa el orto. Y esa herramienta lo que hace es que al activar un comando, por ejemplo línea, y querer dibujar, nos va a bloquear ese movimiento en el eje X y en el eje Y. Aunque yo mueva el cursor en una dirección inclinada, únicamente podré dibujar en esas direcciones ortogonales. Al desactivarlo, puedo de nuevo hacer la línea en cualquier dirección. Una forma de ver si está
encendido o apagado el orto es acá abajo en esta barra. En esa opción vemos cómo se pone en color azul este icono cuando está encendido. Al apagarlo se pone color gris. Entonces, para activar el orto podemos dar clic en esta opción o simplemente presionar F8 para activarlo y desactivarlo. Así como vimos con el snap, al activarlo se enciende esta opción de color azul que corresponde al modo snap y aquí mismo podemos apagarlo. Este tipo de bloqueo en la dirección que queremos dibujar, no solamente tenemos la opción para que sea en X o en Y, también tenemos el rastreo polar, que se activa y se desactiva con la tecla F10. Al presionar F10, vemos cómo aparece en la barra de comandos que se activó el rastreo polar. Y también en la barra de las herramientas de precisión aquí abajo, vemos como a la derecha de la opción del orto encontramos la opción de polar. Entonces acá nos dice que el rastreo polar se activa y desactiva con la tecla F10. De igual forma podemos apagarlo o encenderlo dando clic en esta opción. Lo más fácil con la tecla F10. Al activarlo nos va a bloquear el movimiento del cursor cuando activamos algún comando de dibujo. Una dirección que podemos escoger en esta flechita que está a la par del icono entre todas esas combinaciones. Acá por defecto está en 90, 180, 270 y 360. Pero podemos escoger cualquiera de esas. Por ejemplo, si quiero dibujar acá a 45 grados, activamos esta opción. Voy a activar de nuevo el comando línea como ejemplo. Vemos cómo automáticamente me indica un eje en color verde punteado donde está esa dirección de 45 grados. Si me muevo un poco más, le suma otros 45 para llegar a 90, luego a 135, que son otros 45 grados, y así sucesivamente. Entonces la herramienta sí me permite dibujar en otras direcciones, no me bloquea por completo el movimiento, pero me da esa referencia en las direcciones que estoy buscando. De igual forma, si escojo otra dirección, por ejemplo, cada 30 grados, como cuando vamos a dibujar isométricos, acá me indica el eje a 30 grados. Si me sigo moviendo, aparecerá la de 60 grados, luego 90, 120, 150, 180 y así, hasta dar la vuelta completa. Al escoger la dirección deseada, solamente debo ver la distancia que quiero dibujar en esa dirección y listo. La siguiente no es en sí una herramienta de precisión propia de AutoCAD, sino que es un símbolo que podemos colocar en la información que le damos a los comandos para poder dibujar. En este caso es el uso de la boquilla que activamos o escribimos con las teclas Alt y 60. Voy a escribirlo por acá para que se pueda ver. Alt más 60 activa este símbolo de menor que. Por ejemplo, con el comando de línea voy a indicarle un punto inicial, como siempre. Voy a desactivar el rastreo polar. Y en este momento puedo activar o escribir con Alt 60 el menor que
e indicar una dirección, por ejemplo 30 grados. Entonces coloco 30 y doy Enter. Y vean cómo, aunque yo mueva el cursor en cualquier dirección, solamente me va a permitir dibujar a 30 grados. Ya sea en la dirección hacia arriba o hacia abajo. Entonces en este momento yo puedo indicar la medida de la línea en esta dirección. Listo. Entonces como ejemplo podemos hacer este mismo cubo utilizando el símbolo de menor que. La siguiente herramienta de precisión es la referencia a objetos. Esa la activamos y desactivamos con la tecla F3. En AutoCAD le llamamos OSNAP y se activa o desactiva con la tecla F3. También tenemos la opción acá abajo en este icono. Este cuadrado que tiene como un punto verde en un vértice, ese corresponde al OSNAP o referencia a objetos. Haciendo clic aquí podemos desactivarlo o activarlo, además de utilizar la tecla F3. El OSNAP lo que nos permite es hacer referencia a ciertos puntos específicos de algún objeto, ya sea una línea o una polilínea, un arco, un círculo. Entonces, por ejemplo, podemos, por medio de esa herramienta, hacer uso de puntos extremos de alguna línea, un punto medio, algún centro de un círculo, de un arco, vértices de un polígono, o incluso centros geométricos de algún rectángulo, por ejemplo, algún polígono. Tenemos acá a la derecha del icono de OSNAP una flechita donde tenemos todas las opciones que podemos activar o desactivar. Entonces tenemos puntos finales, puntos medios, centros, centros geométricos, nodos, entre otros. Por ejemplo, puntos perpendiculares o tangentes, que son bastante útiles. Intersecciones aparentes entre objetos, cuando no hay intersección real, sino que solamente se cruzan. Y el check de la izquierda indica lo que está activado o no al encender el OSNAP. Entonces, en este caso, si yo enciendo el OSNAP, solamente voy a tener como disponible la información que tiene check a la izquierda. Entonces ustedes pueden, según el dibujo que estén haciendo, activar lo que ustedes crean que van a necesitar. Si no, pueden entrar a esta última opción que dice Object Snap Settings, que lo que nos lleva es a la ventana que habíamos activado antes para configurar el Snap y el Grid. Es la misma ventana con la que podemos configurar todas esas herramientas que activamos y desactivamos con las teclas F. Entonces, para entrar a esa ventana puede ser desde aquí
o podemos activar el comando ds y venir a la pestaña de Object Snap. Aquí igual podemos activar o desactivar todas aquellas referencias que podrán ser utilizadas cuando activemos el OSNAP con F3 o haciendo clic aquí. Cuando lo apagamos, al activar un comando, por ejemplo línea otra vez, no vemos ninguna referencia. Simplemente debo dar un clic en cualquier punto. Si yo quisiera hacer una línea a partir de un vértice de este cubo, por más que me acerque, no precisamente voy a estar dando un clic donde yo quiero, en la pura esquina. Pero si activo el OSNAP con F3 y verifico que está encendida la opción de puntos finales, vean cómo AutoCAD indica con un cuadrito verde ese punto final de estas líneas. Entonces, al dar clic, estando el cuadrito marcado, el cuadrito verde, la línea va a salir de ese punto. Entonces no hace falta que yo esté justamente encima del punto donde quiero la línea. Simplemente con el hecho de que aparezca el cuadrito y doy clic ahí para empezar a dibujar, ya el comando parte de ese punto, en este caso la línea. ¿Okay? Y así puedo utilizar otro punto como referencia. En este caso también tengo activo la opción de punto medio, midpoint. Entonces, vean cómo los puntos medios los indica con un triangulito. Entonces puedo dibujar una línea al punto medio de otra. Y así con los demás. Por ejemplo, en el caso de tener un círculo, si por alguna razón yo necesito dibujar algo a partir del centro de ese círculo, puedo encontrar ese centro activando la opción de centro de círculo con el check. Entonces, si me coloco con el cursor en el perímetro de ese círculo, vean cómo me marca el centro del círculo. Me pone la cruz, que es característica de los centros de circunferencias, y me la cierra con un circulito verde. Entonces, al dar clic, inmediatamente el comando inicia en ese punto de centro. Otra opción que tenemos es este simbolito de punto perpendicular. En este caso quiere decir que hay una perpendicularidad, sería entre el radio que estoy dibujando y una recta tangente en ese punto que es vertical. O lo puedo ver también si yo quisiera dibujar una línea perpendicular a alguna de estas líneas, por ejemplo a esta línea. Entonces puedo partir de otro punto externo, acercarme a esta recta y ver cómo me marca el punto perpendicular a esa línea. Entonces con dar un clic cuando aparezca ese punto, ya la recta que dibujé forma un ángulo 90 grados con la que usé como referencia. Tenemos también puntos tangentes. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera dibujar una recta tangente a esa circunferencia que acabamos de hacer. Entonces con línea voy a escoger un punto cualquiera y me voy a acercar a la circunferencia. Y vean cómo pone el símbolo de tangencia. Si yo dejo el cursor un momento ahí sin mover, me va a colocar el texto de lo que significa el símbolo de esa referencia. En este caso, ese circulito con una línea encima horizontal indica tangencia. Entonces al dar un clic, ya la recta me la dibujo hasta ese punto donde sea la tangencia. Podemos también encontrar centros geométricos de polígonos, por ejemplo un rectángulo o un pentágono. Para eso debo
buscar y activar la opción de centro geométrico. Activo con el check. Voy a dibujar en este caso un pentágono. Entonces, si quiero encontrar el centro geométrico de esta figura, por ejemplo para hacer un círculo, entonces basta con colocarme en el perímetro de la figura para que marque con un asterisco el centro geométrico de este polígono. Es importante mencionar que esta referencia al centro geométrico funciona solamente para polígonos que hayamos hecho con la herramienta de polígono o con rectángulos hechos a partir de la herramienta rectángulo. Si yo tuviera un rectángulo hecho a partir de líneas, no me va a mostrar automáticamente el centro geométrico de esta figura por la forma en que fue construida. Como parte de las funciones del OSNAP, también tenemos el rastreo del OSNAP, que activamos y desactivamos con la tecla F11. Esto lo que nos hace es una referencia por medio del cursor a lo largo de algún punto que nos interese. Por ejemplo, en el caso de rectángulos hechos a partir de líneas que no fueron realizados con el comando de rectángulo, no nos permite ubicar el centro geométrico con la opción del OSNAP. Para eso podemos hacer el rastreo de puntos. En este caso voy a colocarme un punto medio, dejar el cursor un par de segundos. Entonces AutoCAD coloca esta línea punteada que es una referencia a ese punto. Y en el cursor marca una X que indica que me estoy desplazando a lo largo de ese eje y que cualquier línea, en este caso que active la herramienta de línea, el punto que lleve como inicial para esa línea va a estar ubicado encima de este eje que hace referencia a ese punto medio del lado de ese rectángulo. Entonces, si yo quisiera ubicar el centro del rectángulo, voy a irme a marcar el punto medio de la otra línea. Vean cómo yo tengo el cursor ahí, pero en el lado vertical derecho sigue una marquita que indica que está haciendo referencia aún a ese lado. Entonces, en este momento que ya estoy colocando el cursor en la mitad del lado horizontal superior, hace referencia a ese punto al indicar la línea punteada, y si yo sigo bajando, en algún momento va a intersecarse con el eje de la otra referencia. Entonces, en este momento yo tengo ya ubicado el centro geométrico de un rectángulo que no fue hecho con la herramienta rectángulo, sino a partir de líneas. Entonces, en este momento, si yo doy un clic, esa línea que voy a dibujar está saliendo del centro de esa figura. Y sirve no solamente para ubicar centros, sino para cualquier referencia que necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea horizontal a partir de esa altura, que empiece a cierta distancia, hacia la derecha en este caso, entonces voy a colocar aquí el cursor para que haga referencia a ese punto. Voy a desplazarme y vean cómo el comando está marcando una distancia. En este caso dice que es perpendicular al eje vertical. Entonces yo en este momento podría dar una distancia, que es donde esta cruz, o esta X más bien, que está haciendo referencia al eje verde, va a quedar como un punto inicial para el comando de dibujo que estoy ejecutando en este momento, que es la línea. Entonces si presiono, indico 100 y Enter, ese punto inicial de la línea o de cualquier comando de dibujo que hubiera utilizado está comenzando 100 unidades a la derecha de ese punto de referencia que yo utilicé. Si yo quiero dibujar esta línea de la misma altura que tiene este rectángulo, puedo marcar con el cursor el punto inferior, que es un punto final, y desplazarme para que me haga referencia. En este caso, como tengo el orto activado, automáticamente está indicando la línea como vertical. Si lo hubiera tenido desactivado, puedo indicar cualquier ángulo.
Como lo que quiero es una línea vertical, voy a activar el F8. En este caso, la X me está indicando que estoy a la altura del rectángulo a la izquierda y que estoy exactamente abajo del punto inicial de la línea. Otra función que tenemos con la referencia a objetos es la referencia temporal a objetos. Igual que los demás funciones con las teclas F, esta aplica cuando tenemos ya un comando activado de dibujo. Y con esa opción podemos indicarle a AutoCAD algún punto específico al que queremos hacer referencia. O algún tipo, digamos, de referencia, ya sea un punto final, un punto medio, alguna tangencia. Entonces para esto utilizaremos la tecla Shift y dar clic derecho. Eso sí, una vez que hemos activado el comando de dibujo que necesitemos, en este caso igual, con el comando de línea. Si yo quiero dibujar una recta tangente a ese círculo, por ejemplo, voy a dar un clic inicial y si presiono Shift y clic derecho, aparece este menú donde puedo escoger el punto específico que yo estoy buscando. Entonces puedo indicar aquí la tangencia y me va a mostrar únicamente ese punto que yo le estoy indicando. Los demás puntos, aunque estén activados en la función de OSNAP, los demás puntos, a pesar de que están activados en esta ventana, no aparecen porque yo utilicé la opción de Shift más clic derecho, escogí únicamente la tangencia y ese es el punto que me va a mostrar. Los demás los va a ignorar. Una vez que concluyo esta recta que acabo de dibujar, si pone los demás puntos, pero de nuevo, si presiono Shift, clic derecho, puedo escoger algún punto que me interese, un punto medio, y me va a mostrar todos aquellos puntos medios que existan, todas las opciones posibles. De nuevo, los puntos finales, centros de polígonos, de círculos, los va a ignorar. Solamente me indica todos aquellos puntos medios posibles en este caso. Entonces, en resumen, con las herramientas o funciones de precisión, tenemos para cada una de las teclas F las siguientes funciones. Entonces tenemos aquí herramientas o funciones con teclas F. Con F1 mostramos la ayuda del comando que tengamos seleccionado o encima del cual tengamos el cursor de comandos, ayuda de comandos. Con F2 podemos ver como un historial, por decirlo así, de los comandos que hemos utilizado en AutoCAD. Si yo presiono F2, me abre esta ventana donde están los comandos que yo he utilizado todo este rato que hemos dado la clase. Entonces, es muy útil si necesito repasar qué he hecho en la sesión de trabajo. Con F3 vimos que hacemos referencia a objetos, que era el OSNAP. El OSNAP también lo activábamos en este icono de abajo, que es un cuadradito con un vértice en verde. Con F4 hacemos referencia a objetos en 3D, que esto nos alcanza del curso. Vimos que con F7 podemos mostrar u ocultar la rejilla, okay, la cuadrícula de fondo con la que podemos trabajar. Entonces,
mostramos, ocultamos la rejilla. Con F8 hacemos un bloqueo del cursor de forma vertical u horizontal. Con F9 activamos o desactivamos el snap, que es la referencia a la rejilla para que nos bloquee el movimiento del cursor únicamente en los vértices de esta cuadrícula. Entonces nos limita el movimiento del cursor a esquinas de la rejilla. Con el F10 vimos que activamos el rastreo polar en ángulos especificados. Nos acordamos que tenemos varias combinaciones, ¿verdad?, de ángulos a cada intervalo. Con F11 vimos que podemos hacer un rastreo de referencia a objetos. Como vimos el ejemplo, para encontrar el centro geométrico de un rectángulo hecho a partir de líneas individuales, o simplemente para hacer referencia respecto a un punto del cual quiero distanciarme cierta medida para empezar a dibujar. Y con F12, que fue el que vimos en la lección anterior, activamos o desactivamos la entrada dinámica, y además vimos que cambiamos entre coordenadas. Teníamos absolutas o relativas. Y ese es un resumen de las herramientas o funciones que podemos activar con las teclas F, al menos las que vimos en el curso. Como ejemplo, haremos este ejercicio. Esto lo hicimos previamente en las lecciones de teoría del curso, donde utilizamos los métodos. En este caso habíamos hecho una recta tangente a dos circunferencias de radios 4 y 2.5. Después hicimos un círculo tangente a dos circunferencias y luego dibujamos un pentágono inscrito en ese círculo. Y en este caso el pentágono tenía uno de sus vértices, o el vértice superior, digamos, con el que habíamos trabajado, 45 grados por debajo de la línea horizontal. Entonces iniciaremos dibujando este eje de 8 unidades que une el centro C, supondremos que es un centro C1 con el centro C2. Después ubicaremos el centro C3 y finalmente el centro C4, que es el correspondiente al círculo donde está el pentágono inscrito. Entonces, en este caso, como necesito una línea vertical, activo el F8, pongo 8 unidades. Queda muy pequeño, entonces nada más voy a hacer zoom. Puede ser con la rueda central para hacer zoom de toda la línea. Y después me acomodo. Entonces tenemos aquí abajo un círculo de radio 4. Y arriba un círculo de 2.5. A la izquierda tenemos este círculo de radio 3 unidades que está a la izquierda 7 unidades respecto al centro C1 y está alineado de forma que hay una línea horizontal que es tangente a ambos círculos. Entonces desde un punto inferior del círculo del centro C1 vamos a trazar una recta tangente de 7 unidades. En este caso necesitamos una recta horizontal que salga a un punto por acá, verticalmente respecto a este eje que ya dibujamos. Entonces voy a hacer una referencia
a este centro y donde me coloco aquí en el perímetro del círculo, inmediatamente detecta esa intersección de ese eje con la circunferencia. Ahí doy clic y ahora me muevo a la izquierda siempre con el F8 activado, 7 unidades. Ahora a partir de ese punto donde quede con esa recta de 7 unidades, hay que subir 3 unidades para poder dibujar el círculo de centro, C3. Entonces de nuevo voy a activar el círculo, hago referencia a este punto, voy a subir, como necesito subir 3 unidades, voy a presionar 3 y Enter, y a partir de ahí ya puedo dibujar el círculo de 3 unidades. Aquí puedo digitar la distancia de 3 unidades o puedo utilizar como referencia este punto que ya dibujé y clic. Ahora vamos a dibujar esta recta que es tangente a esas dos circunferencias. Entonces voy a activar el comando L y para hacer referencia a las tangencias de esos círculos vamos a presionar Shift, clic derecho y escoger la opción tangente. Entonces puedo empezar por cualquiera de los dos círculos, en este caso voy a dar clic en este de aquí abajo, clic, y necesito buscar la tangencia en el otro círculo. De nuevo, Shift, clic derecho, tangencia, y le doy clic en ese círculo. No hace falta dar clic donde exactamente la tangencia porque no la conocemos, basta con que yo dé un clic sobre el círculo siempre que se vea el simbolito de tangencia y automáticamente se dibuja. Presiono Enter para salir del comando de línea. Ahora seguimos con este círculo que es tangente a dos circunferencias. Entonces si lo hacemos manualmente, vamos a sumar radios, en este caso 2.5 más 5, ya hacemos un arco de aquí y desde C3 sería 3 más 5 y donde se intersecan ambos arcos está el centro C4, pero en este caso lo hacemos con las herramientas de dibujo que vimos en la segunda lección de AutoCAD. Entonces círculo, escogemos la opción TTR que es tangente a dos objetos, entonces T, Enter, escogemos el primer objeto al que queremos que sea tangente, el segundo, le damos el valor del radio que en este caso es 5 según el ejercicio y Enter. Y ahora tenemos un pentágono inscrito en ese círculo con el vértice 45 grados por debajo del eje horizontal. En este caso, para girar nuestro pentágono, voy a utilizar el comando línea a partir del centro del círculo y voy a utilizar la opción de rastreo polar. Entonces lo encendemos en esta opción o con F10, voy a presionar F10, pero voy a tomar la opción de 45 grados, debajo de 45 grados. Entonces voy a buscar la dirección que necesito, que es 45 grados por debajo del eje horizontal, y ahí voy a buscar la intersección con el perímetro del círculo y clic. Entonces acá tenemos la ubicación de ese vértice. Ahora sí, voy a activar la herramienta de polígono con Pol, 5 lados, especificamos el centro, le decimos que es inscrito y colocamos ese vértice en el punto que encontramos con la intersección. Listo, ya más adelante veremos herramientas de modificación con las que podremos recortar el dibujo para que finalmente nos quede así, como en la muestra.